Estamos por empezar la charla que es la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos en tiempos de lawfare, ¿no? Es casi un émulo de el amor en los tiempos del cólera, bueno, una cosa así. ¿Cómo estás? Buenas. Primera ¿Qué tal, experiencia, Adrián? ¿eh? ¿Cómo estás? No sabes el desastre que casi hago. No encontraba en la computadora cómo se hacía y mi hijo me dice, no, pero no, por la computadora no puedes, es con el teléfono únicamente. ¡Ah, no tiene pila! Sí, bueno, es un problema, sí, o sea, el Instagram funciona así, Sí, está bien. es todo con el celular, de hecho en la computadora es súper limitado. Sí, la falta de experiencia. Desarrollo. Soy más de Twitter yo, más de Twitter, más de Facebook. De hecho, es la primera publicación que tengo esto, un Instagram armado hace ya mucho tiempo. Sí, sí, bueno, yo justamente me fijé primero, pensé que el Instagram tuyo era privado justamente porque no tenías publicaciones directamente. Sí, o sea que claramente esta es una herramienta que no utilizas. O sea, quien quiera contactarte, busque otra red social, no Instagram. Vamos a empezar, vamos a ver cómo nos va hoy y vemos. Bien, bien. Bueno, dale. Eh, a ver, un poquito, si te parece, arrancamos. A mí me gustaría ver si podemos hacer alguna definición, primero que nada, de qué es el lawfare, ¿no? Digo, como para entrar en tema, porque no, en principio yo te diría que la mayoría de los que nos siguen y los que se conectan son colegas, estudiantes de derecho, pero bueno, hablemos un poquito como para todos, ¿te parece? Bueno, le llamamos lawfare a una maniobra que tiene tres patas muy definidas que busca la manera de influir en el electorado y también gravitar de manera política. Concretamente de lo que hablamos, lawfare, la traducción sería guerra judicial, es la utilización de elementos de los servicios de inteligencia del poder político, que puede ser el poder de turno o puede ser la oposición, miembros del poder ejecutivo, del poder legislativo, eh, el poder judicial y un componente trascendental que es la prensa. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se utiliza al poder judicial para encarcelar opositores o para demonizar opositores. Opositores, me refiero no opositores propiamente al gobierno, porque te puede tocar estar fuera del gobierno y ser víctima del lawfare, ¿no? Puede ser que vos estés en el gobierno y ser víctima del lawfare, o puede ser que vos no estés en el gobierno y ser víctima del lawfare. Digamos, básicamente lo que se hace es inventar causas, que de eso se encarga la pata de inteligencia. Esas causas que se inventan trascienden a nivel del público a través de la prensa y después algún adalid de la República y de la justicia se encarga de llevarlo a los tribunales, donde algunos jueces son muy receptivos a este tipo de causas y se pueden producir detenciones o a veces ni siquiera hace falta llegar a la detención, sino instalar en el imaginario popular una característica corrupta respecto de algún candidato, de un personaje de la política. Y esto no es algo que se vea exclusivamente en la República Argentina, lo vemos en toda América Latina e incluso en otros lugares del mundo fuera de América Latina. Y esto cobra trascendencia cuando, no quiero contar el final del chiste, ¿no? Pero, digamos, cuando
un puñado de jueces le dicen a millones de personas que hay un candidato al cual no pueden votar, ahí es donde es el mayor éxito del lawfare, ¿no? El mayor éxito del lawfare en realidad es... Sí, bueno, ese fue el caso de Brasil, donde claramente Lula encabezaba las encuestas y bueno, poco tiempo, digamos, antes de las elecciones, no recuerdo con tanta precisión, ¿no? Pero poco antes de las elecciones lo inhabilitaron para poder ser candidato y justamente quien lo reemplazó era, digo, ahí hay, si se quiere, un error político del espacio, ¿no? Del partido de Lula, pero claramente el nuevo candidato era un desconocido para gran parte de la población y bueno, eso de alguna manera terminó redundando en que Bolsonaro hoy sea el presidente de Brasil, ¿sí? Porque ante el desconocimiento, la falta de capacidad de instalación del nuevo candidato, digo, ahí un poco, yo creo que también hay una de cal y una de arena, ¿no? Pero está claro que es donde se vio el mayor éxito de lo que es el lawfare, porque claramente al desplazar a Lula de su candidatura presidencial, eso implicó que su reemplazante, bueno, tuviera muchísimos menos votos de los que hubiera sacado Lula. Lula lo aventajaba, según las encuestas, a Bolsonaro por más de 21 puntos. Lula era cercano al 40% de la intención de voto contra un 19% de Bolsonaro. Así que ahí tenemos efectivamente, yo creo que el mayor éxito del lawfare es directamente que el público no quiera determinado candidato. Pero cuando no se consigue eso, o sea, si te consiguen demonizar es el éxito del lawfare. Si no consiguen demonizarte, preso, inhabilitación. Vemos también el caso de Correa, que Correa cree que puede ser candidato a vicepresidente, lo está sosteniendo en estos días, pero a Correa en Ecuador le hicieron un juicio en ausencia, hicieron un código procesal para él, ¿no es cierto? Y le hicieron un juicio en ausencia y le pusieron una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 50 años. Fíjate en Bolivia ni siquiera hubo un juicio. Evo está en carácter de refugiado en la República Argentina, no se le hizo juicio, ningún tipo de proceso penal que pudiera tener pena de inhabilitación, igualmente el Tribunal Electoral de Bolivia lo inhabilitó. No puede ser candidato a senador, que era la estrategia que tenía él para ungir a un candidato, como hizo acá en Argentina Cristina Kirchner respecto de Alberto Fernández. Pero bueno. En Bolivia, bueno, en su caso también, digamos, muy paradigmático, porque en definitiva, de la noche a la mañana, bueno, en realidad, la organización de golpe de Estado no se hace de la noche a la mañana. Pero claramente hubo un golpe de Estado donde necesitaban alejar a toda la prensa internacional. Yo justamente me acuerdo, porque bueno, trabajo con Graña, él fue uno de los primeros que se fue para allá, y era gracioso porque dentro de esa cosa de repeler toda la prensa argentina, una de las cosas que decía Rolando era, acá no les importa, no hay ni siquiera una cuestión de ideología, no quieren prensa internacional, porque decía, de la misma manera que nos maltratan a nosotros, maltratan a los de TN. O sea, no había ninguna diferenciación. Y casualmente, después de que toda la prensa internacional se va del país, es cuando empieza la matanza. Digo, hasta ahí había una escala de violencia, pero cuando empieza la matanza es cuando sacan toda la prensa internacional de Bolivia. Digo, y pasó con argentinos, con españoles y con todos los que hayan ido. Sí, recuerdo las imágenes del grupo de la CETEP, que fue Juan Grabois, que pasaron momentos realmente de inusitada violencia sin protección de ninguna naturaleza, particularmente en lo que es Bolivia, ¿no? Y después lo que tenemos es, yo siempre digo que la derecha, el manual de conducción política, yo soy peronista, los peronistas tenemos el manual de conducción política de Perón.
Yo digo siempre que la derecha del manual de conducción política es Netflix. Entonces, vos ves cómo la dictadura de Bolivia va postergando la fecha de las elecciones como si fuera House of Cards, ¿viste? Por eso el manual de conducción política es Netflix, ¿no? Miré las primeras temporadas y después ya no. Cuando desapareció Frank, ya no. Sí, claro. Pero bueno. Ahí hace un rato veía que escribía, justamente cuando explicabas qué es el lawfare, que es un poco lo que hace Rizzo y gente de derecho con el encuentro, ¿no? Que permanentemente, digo, porque ahora nos hizo la denuncia esta justamente por reclamar en el Palacio de Tribunales y demás. Pero permanentemente, me acuerdo cuando empezamos a dar los cursos, nos hacían denuncias en el Tribunal de Disciplina, supuestamente por competencia desleal, porque decía que los cursos que dábamos en nuestra sede era una captación. En realidad lo que hacíamos era asesoramiento gratuito a clientes. La verdad es que unos cuentos chinos que, viste, naturalmente no. Después de algún análisis prudencial que cualquier tercero hace, digo, sea tribunal de disciplina o sea cualquier juzgado, después de algún análisis prudencial lo que termina pasando es que le terminan rechazando todo. Ahora en el medio, viste, dice, este tipo por mí está denunciado por esto, por lo otro. Es todo mentira, todo denuncia que hace con 4 de copa, ¿entendés? Obviamente no es él el que denuncia, pero bueno, en definitiva, tenemos también dentro de la colegiación un exponente del lawfare. Bueno, viste como dicen, en el amor y en la guerra todo es válido, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, es triste que se quieran ganar los lugares con el escritorio, como se dice en el deporte, ¿no? El tema son los votos. Y bueno, calculo que muchos de los que nos escuchan por ahí son del palo nuestro, pero podemos explicarles un poco que en el Código Penal hay 4 tipos de penas. La reclusión y la prisión, que son penas privativas de la libertad, y la multa, que es la privación de una parte del patrimonio, y la inhabilitación, que es la privación de la posibilidad de realizar determinada actividad. Hay inhabilitación para manejar, inhabilitación para ejercer la medicina. Por ahí estás envuelto en un caso de mala praxis y te impiden ejercer la medicina. Digamos, estas son las 4 penas. Reclusión y prisión, que son 2 formas de privación de la libertad. Hoy tienen una diferencia que es histórica, porque pensemos que el código es de 1921. El trabajo no dignificaba en 1921, el trabajo era para los giles, la moda era estar bien blanquito, porque si estabas morochito no era que estuviste en Ibiza, sino que estás trabajando al sol. Entonces, la reclusión, además de la privación de la libertad, tenía un componente infamante, que era que tenías que trabajar. Se hacía, la pena se cumplía. Los trabajos forzados. Exactamente, con los trabajos forzados la pena se cumplía en el penal de Tierra del Fuego, en el penal de Ushuaia, y todos los adoquines que en algunas calles aún vemos en Buenos Aires, y si no están abajo del asfalto, venían de allá, que eso es el trabajo que se hacía, golpear piedra para hacer los adoquines que después iban a terminar en la ciudad de Buenos Aires. La prisión es exclusivamente la privación de la libertad, se cumple en las cárceles. Hoy por hoy, a quien condenan a reclusión, a pesar de que el código sigue hablando de reclusión o prisión, cumple la pena en las mismas condiciones que el que es condenado a prisión. Hay una pequeña diferencia en cuanto al tiempo para acceder a la libertad condicional en penas inferiores a 3 años, pero prácticamente hoy no hay diferencia entre la prisión y la reclusión. Lo que nos interesa a nosotros tampoco es la multa, nos interesa la pena de inhabilitación, porque fue un poco el preámbulo que nosotros estuvimos dando antes. Y la inhabilitación se puede dar, de acuerdo al Código Penal, puede darse incluso para ejercer cargos públicos.
Incluso la Constitución también prevé la posibilidad de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entonces, nos preguntamos hasta qué punto eso puede ser válido, ¿no? Hasta qué punto, como decíamos hace un rato, un puñado de jueces le pueden decir a millones de personas que hay un candidato que no pueden elegir. Y esto lo enmarcamos en estos procesos. Es triste la manera en la que lo voy a exponer, pero pensemos que el Poder Judicial en alguna medida hoy tiene un rol muy triste, no todo, por supuesto, no todo el Poder Judicial, que hay gente maravillosa, pero una parte del Poder Judicial está cumpliendo el rol que en época de dictadura cumplían los militares. Si vos pensás cómo se ha visto llevarse de su casa detenidos a personas que los han sacado de la cama, que se los llevaban en pijamas prácticamente, lo que antes se hacía con un Falcon verde sin patente, en los últimos años lo hemos visto que se hacía con un vehículo de la policía y con una orden de detención en el marco de un proceso de lawfare. Así como se obtenían empresas a punta de picana, hoy nos encontramos con procedimientos de quiebra de empresas que lo único que se busca es apropiárselas. Y antes eso se hacía con los militares y los perros del poder hoy son algunos jueces. Algunos que están, algunos que ya no están. Cada uno saca sus propias conclusiones. Y vemos una cantidad de cosas, porque nosotros nos preguntamos si la inhabilitación, ¿no? Para saber cuánta pena hay que poner, tenemos que saber para qué sirve la pena. Entonces hay distintas teorías. Hay una teoría que es la teoría agnóstica, que es la de Zaffaroni, que dice, la verdad, esto es como Dios, no sé si existe. Mientras viva no sé si voy a saber si existe Dios. La pena no sabemos tampoco bien para qué sirve. Realmente no tiene ninguna utilidad. Después hay dos teorías que son las teorías de la retribución, que es la pena como castigo, y después están las teorías que son del tipo utilitaristas, la pena con algún tipo de utilidad, la prevención general, prevención especial, prevención positiva, prevención negativa, la pena como rehabilitación, la pena como un mensaje a la sociedad, de mirá lo que te va a pasar si haces lo mismo que Juancito, viste que Juancito está preso, si haces lo mismo que Juancito, vos también vas a ir preso. O la pena como un mensaje a la sociedad diciendo, el derecho se cumple, vean que el derecho se cumple, eso es lo que sería la prevención general positiva. Después está la prevención general negativa, que tiene también dos vertientes. Como inocuización, tengo una persona presa, mientras está presa no va a cometer delitos, es la idea, como si no pudieran cometer delitos en la cárcel, o si lo que pasa en la cárcel no le importa a nadie. Y la prevención especial positiva son las doctrinas de la rehabilitación, la reinserción, la reeducación, etcétera, etcétera. Si nosotros pensamos un poco... Yo me arriesgaría a decir que esas son justamente las que más éxito tienen para lograr justamente sociedades pacíficas y respetuosas del sistema, por decirlo de alguna manera. Claro, pero vos imaginate... Claro que nosotros no somos Noruega, y eso desde ya, digo, pero la realidad es que ponele estos países nórdicos que son por ahí los que más aplican esta postura, ¿sí? Corregime si me equivoco, acá el penalista es vos, pero digo, a ellos les ha dado resultados. Después está la discusión si es porque son Noruega o porque hacen eso, pero bueno. Sin duda, los países con menor índices delictivos son los países con mayor igualdad. En los países donde hay necesidades básicas insatisfechas, el delito es casi una necesidad. Si a mí me falta para comer, mientras yo tenga libertad, mis hijos no van a tener hambre. Y sé dónde vivís vos, ojo. Pero vos pensá en esto, cuando hablamos de... No sé dónde vivís. A ver cómo se hace eso. Ahí está. Ahora no sé si te voy a escuchar. Ahí te escucho, perfecto. Te decía, vos imaginate la pena como reeducación.
Hoy lleva más de 4 años presa Milagros Sala. Imagínate en qué consistiría la educación a Milagros Sala. No protestés, no cortes calles. ¿Estaríamos dispuestos a la reeducación de esa naturaleza? Yo creo que el Estado te puede privar de la libertad, pero meterse adentro de tu cabeza sería la naranja mecánica. Sería, recordamos todos la obra, es un libro, todos nos acordamos de la película, pero... de la película, lo mismo que escuchame. El día... Sin entrar a cuestiones complejas, la historia sin fin también, o sea, todo el mundo quedó en la película. El día que hagan una película del Código Penal nos quedamos sin trabajo los profesores de Derecho Penal. Te decía, está, digamos, cuando hablamos de la pena de inhabilitación, a la persona que atropella a otra y le dicen, por 2 años no podés manejar, ni siquiera le ordenan andar a hacer un curso de manejo. A los 2 años va y saca el registro de nuevo. A la persona, al médico que se manda una macana, hace una mala praxis y se le muere un paciente. Le dicen, por 3 años no podés ejercer la medicina. Y a los 3 años empieza a ejercer la medicina de nuevo. No hay ni siquiera... No sé, ahí justo me entró una llamada, no sé si hizo algo raro en el teléfono, no pasó nada. Simplemente se trabó un poco, las rechazo y listo. No puede ejercer la medicina y claro. ahí queda. Bueno, entonces tenemos que descartar la función preventiva especial positiva de la pena de inhabilitación. La inocuización, bueno, podría ser, es una posibilidad, la inocuización de la persona que cometió un delito sería aparentemente la única, porque después la inhabilitación como castigo parece insuficiente, qué sé yo. Entonces, pensemos, si la finalidad de la pena de inhabilitación es la de inocuizar a una persona, nosotros tendríamos que saber, digamos, si esa es la función de la pena, nos puede servir para saber cuánto hay que poner. Ahora, ¿cuál sería la finalidad de privar de la posibilidad de ejercer un cargo público? Vos tenés 2 tipos de cargos públicos, ¿no? Están los cargos públicos que son los cargos que se votan. Nosotros elegimos presidente, vicepresidente, diputados, senadores, autoridades locales, provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires, poder legislativo local, diputados de la ciudad, diputados, senadores de la nación. Y en el interior también tenés el poder, el intendente y el consejo deliberante. Lo que no votamos son los jueces. Los jueces son la institución más parecida que tenemos a una monarquía. Son gente que no es elegida. Jueces, fiscales. Están los defensores oficiales también, pero parece que mucho no importan los defensores oficiales. No siempre nos concentramos en los jueces y los fiscales, que son los que realmente tienen el poder. Ahora vos fijate cuántos puntos de contacto con lo que son las monarquías, porque si vos agarrás un listado del Poder Judicial, vos ves cómo se repiten los apellidos, y no estoy hablando de Pérez. Si vos te pones en la guía judicial Maíquez, hay 20.000, hay por todos lados. Hay gente también, hay muchos apellidos. Tengo una anécdota. Me toca defender a una tuitera delincuente hace poquitos años. Esa gente que ponía tweets y después venía la policía de Twitter y te perseguía, ¿no? Y nos toca el juzgado del juez Lijo. Cuando llego veo el cartel, el secretario Canero, igual, el mismo apellido que el juez del Tribunal Oral Federal 8. El secretario del Lijo tenía el mismo apellido, era el Lijo. Cuando estoy mirando el expediente, un prosecretario Vence, el mismo apellido que una jueza de un tribunal oral de San Martín. Y mientras estoy mirando el expediente, se acerca un muchacho que pregunta, ¿quién viene por la causa tal? Y un abogado atrás mío dice, yo, estira la mano, dice, mucho gusto, soy el doctor Cubría. La miro a mi cliente y le digo, este no es el juzgado del juez Lijo, este es el juzgado del hijo, son todos hijos de alguno. Entonces, vos fíjate, los cargos incluso son vitalicios, porque la Constitución dice que a determinada edad se requiere una nueva
un nuevo acuerdo del Senado y ellos han conseguido declarar inconstitucional la Constitución, una cosa maravillosa. El mayor órgano, el órgano más importante del Poder Judicial es una corte, término monárquico si los hay, que además está en el cuarto piso de un palacio. Ya está, tachame la doble. Entonces vos fíjate, a nosotros prácticamente, no voy a decir que nos regalan, a principios del siglo XX el voto popular, porque costó sangre, hubo la revolución del parque, hubo gente que puso la sangre para que existiera la ley Sáenz Peña. Pero sí, lo que nosotros, como decíamos hace un rato, los cargos que elegimos son ciertos cargos. Después lo que tenés, hay cargos que el verdadero poder se reservó. El poder se reservó al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía ser juez. Para ser juez había que ser abogado. Y no podía ser abogado cualquiera. Sobre todo cuando la universidad estaba arancelada, ya era algo más difícil de acceder. El pueblo era más difícil que llegara a ser abogado, y si le costaba ser abogado, mal iba a costar ser juez, porque para ser juez había que ser abogado. Y después vos hacías una carrera judicial. Alguien te tenía que hacer entrar al Poder Judicial. Tenías que tener un padrino para entrar. Y entrabas... Escúchame, no hace mucho se eliminaron recién los meritorios. Claro, sí. Unos añitos, pocos años. Menos de 10 años. Y meritorio, lo nombraste vos. Los meritorios era gente que a temprana edad se iban a trabajar gratis a los tribunales a la espera de que se produjera algún movimiento, alguien que lo ascendían, o que se jubilaba, o que se moría, o que decidía dedicarse a la horticultura, y ahí vos podías acceder al último cargo de super pinche. ¿Quién puede a los 18 años trabajar 2 años gratis a la espera de que se produzca un cargo? ¿El hijo de qué persona pobre puede? Entonces, lo que tenemos es... Bueno, es algo solo para clases medias y de ahí para arriba. Entonces, lo que tenemos es un poder judicial altamente oligarquizado, digamos. Porque también muchas veces son muy pocos los que cuando acceden a la magistratura se acuerdan de dónde vinieron. Porque también está eso, ellos te aprietan, te agarran del hombro, te aprietan contra el pecho, sos de los nuestros, venía la asociación de magistrados, porque también hay que saber que existe, el poder radica ahí. Todos sabemos que es justicia legítima, pero nadie sabe qué es la asociación de magistrados, y el poder está ahí. El poder está en la asociación de magistrados. Entonces, bueno, lo que tenemos también desde esa perspectiva es un poder judicial que es clasista. El poder judicial tiene un 90% de sus integrantes que son altamente conservadores. Poca gente en los cargos de secretario para arriba, secretarios, jueces, camaristas, es poco probable que alguna de esas personas alguna vez haya pasado hambre. Entonces tienen su ideología. Tienen una ideología que lamentablemente muchas veces es impopular. Yo recuerdo, he tenido muchas veces que defender causas de protesta social y explicarle a alguien que nunca sufrió hambre que había personas que estaban cortando una avenida porque en la última tormenta se había caído un poste de luz que estaba, del que la gente estaba colgada, y que murieron 2 chiquitos electrocutados. Era muy difícil, ¿no? Era muy difícil que entendieran la lucha de esa gente, una persona que quizá no sufrió un corte de luz en su vida. No, bueno, corte de luz sí, porque no llega a todo, pero... entonces lo que tenemos es una identificación por ahí de una amplia... Porque vos podés ser independiente del Poder Ejecutivo. Vos podés ser independiente de los poderes fácticos, que son más poderosos que el Poder Ejecutivo. Podés ser independiente de los reyes de España. Podés ser independiente de Avellaneda, pero de lo que nunca vas a ser independiente es de tu propia ideología. Entonces, cuando vos tenés una ideología, porque
es falso que los jueces no tengan ideología. Son seres humanos, tienen ideología, tienen un sistema de pensamiento que a algunas cosas les parecen que están bien, tienen sus paradigmas adentro de la cabeza. Entonces, es que todos los seres humanos tenemos ideología. Eso no se puede escapar. Es falso que no tengamos. Es falso que no. Hasta el que te dice yo soy apolítico, esa es una posición también. Es una posición en sí misma. Entonces lo que vemos es la utilización a veces por gente con la que hay ciertamente afinidad ideológica. A veces lo que hay es gente que está cuidando su silla, ¿no? Hay gente que tiene temor de perder su cargo si no actúa de determinada manera. Nosotros tenemos el caso del juez Arias en la provincia de Buenos Aires, que fue el juez que hizo lugar a un amparo para evitar los tarifazos energéticos. No es más juez, fue destituido y condenado a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Otra pena también inhumana y degradante. Vos no podés condenar de por vida a nadie, ni siquiera hasta, digamos, los antecedentes vencen, ¿no? Pero bueno. Ahora, cuando nosotros vemos que la ley establece la posibilidad de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, incluso aquellos que provienen del voto popular, que cuando, digamos, cuando la ley dice eso y lo vemos como un obstáculo, recurrimos a normas superiores a la ley. ¿Qué está por encima de la ley? Yo siempre cuento la pirámide jurídica, ¿no? El artículo 31 de la Constitución, las leyes, los reglamentos, ¿no? Los decretos, reglamentos, leyes provinciales, leyes nacionales, Constitución, tratados, y arriba de eso está acá siempre lo hicimos así, ¿no? Que es cuando vos vas a los tribunales y le decís el artículo tal, dice, acá siempre lo hicimos así, doctor. Bueno, está bien, pero vamos a la verdadera. Es la nueva versión de la pirámide de Helsinki. Exacto. Vamos a la real, digamos. Por encima de las leyes está la Constitución. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que la propia Constitución también habla de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entonces nos tenemos que preguntar, porque siempre se habla de la supremacía constitucional, pero nosotros los abogados hemos inventado una serie de términos, ¿no? A ver, nosotros no decimos, en caso de duda, debe estar a lo más beneficioso para el imputado. Nosotros decimos in dubio pro reo. Pues nosotros hablamos en latín. Esto es medio como Harry Potter, ¿viste? Somos in dubio pro reo, nemo plus iuris. Utilizamos términos para poner distancia con el resto de los mortales para que parezca que nuestra disciplina es una cosa dificilísima, impenetrable, ¿no? Sabemos. Claro. Ay, se me fue la idea de la cabeza, me estoy poniendo viejo. Estaba diciendo que... Está bien, imagino que a lo que vas es a que si tenemos un tope, digo. Ahí está, ya me acordé. Nosotros tenemos otra frase que es una frase muy conocida. Cuando alguien te pregunta una cosa, le decimos que la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice la otra. Entonces, ¿qué terminamos haciendo? Usamos la mitad de la biblioteca que nos conviene a nosotros. Por supuesto. Entonces, es decir, si uno cree que una sentencia judicial es la aplicación del derecho, es un poco ingenuo. Una sentencia judicial, a nosotros nos enseñaron en la facultad, que es, los hechos son, la ley es la premisa mayor, los hechos son la premisa menor y la conclusión es la sentencia. Es como si fuera un razonamiento deductivo. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. La realidad es que una sentencia judicial es un acto de poder. Hay una persona que es poderosa, que es un juez, que baja el martillo y decide.
Si nosotros vamos a lo que históricamente incluso está en la Biblia, digamos, ¿no? Lo que nos parece los fallos más justos, ¿cómo se le dice? Los fallos salomónicos, ¿no? Los fallos que hacía Salomón. Dos mujeres reclamaban el mismo bebé, las dos habían estado embarazadas, un bebé murió, el otro nació vivo, las dos mujeres decían que el vivo era de ellas. Salomón dice: tráigame una espada, voy a cortar el bebé a la mitad, una mitad para una mujer, la otra mitad para la otra. Una de las madres dice: sí, hacelo, y la otra se tira arriba del bebé, ¿no? Entonces Salomón dice: esta es la madre verdadera, a la otra la matan por falso testimonio. Hoy no se puede hacer eso. Hoy no se puede hacer ese tipo. No estamos. Hoy lo resolvemos con un ADN. Hoy lo resolvemos con un ADN, pero digamos, esas triquiñuelas del juez no son aceptadas. No podemos aceptarlas de ninguna manera. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las normas y tenemos, mirá las cosas que hemos inventado. Porque siempre nos hablan de la Constitución o la Constitución y nos refriegan la Constitución por la cara, ¿no? Y resulta que la Constitución tiene un artículo que dice que los trabajadores participan en las ganancias de las empresas y colaboran en la dirección y en la decisión sobre la producción. La Constitución dice que tiene que haber juicio por jurado. 3 veces, en 3 partes dice eso. En 3 partes de la Constitución dice que los juicios penales se terminan por jurados. Y eso está desde 1853. La Constitución también dice que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los nacionales. Y todo el tiempo estamos diciendo: volvete a tu país, no le queremos dar lugar en los hospitales, en la educación, cuestionamos todo. Pero creo que lo más fuerte son el juicio por jurados y la participación en las ganancias de las empresas. Entonces, ¿qué hicimos? Inventamos algo tan... inventamos argumentos muy buenos para no aplicar la Constitución. Inventamos las cláusulas programáticas y las cláusulas operativas. ¿Te acordás? Eso hasta el fallo de Ekmejian-Sofovich era así. Había una parte de la Constitución que alguna vez la aplicaríamos. Claro, de la Constitución se iba a aplicar siempre las partes que le sirven a las clases hegemónicas. El artículo 17 dice: la propiedad es inviolable, pero no hay un artículo que diga que que la Constitución protege la vida. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que de la Constitución se aplica solamente lo que le sirve a las clases hegemónicas. Si nosotros consideramos que derecho es el conjunto de normas establecido por el Estado para regir las conductas interpersonales, etcétera, somos un poco ingenuos. El derecho es el conjunto de sofismas dirigido a mantener los írritos privilegios de las clases hegemónicas. Esa es la realidad. Entonces, digamos, ¿nos gustaría una democracia directa? Y vivimos en un país que tiene, no sé, 3.000 kilómetros de norte a sur, no sé, 1.700, 600, no sé cuánto tiene de este a oeste, y tiene 40... Te quedaste corto, tenemos 5.000 y pico. 5.000 kilómetros, ¿cuánto dije? ¿3.000? Bueno. Sí, de acá, de Buenos Aires hasta a Ushuaia, claro. Un poquito menos de 2.000, más o menos 2.700. Bueno, y tenemos 45 o 50 millones de habitantes. No podemos tener una democracia directa, está claro eso. Ahora, el pueblo, hay un concepto que es el de la soberanía popular. Antes se consideraba que los reyes recibían su poder de Dios. Listo, eso fue dejado de lado. Todo el que tiene poder, sea un sistema monárquico, sea un sistema republicano, sea la forma que sea, lo recibe del pueblo, ¿no? Somos lo que hicimos el contrato social, digamos. Aunque ya estaba, yo no firmé en el contrato social, pero bueno, antepasado tuyo lo firmó. El sistema, soy el que no, el sistema ya estaba así funcionando, como dice la canción de La Renga. Pero que el poder viene del pueblo, no hay ninguna duda. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: si no puede existir una democracia directa por la cantidad de habitantes que somos y por las distancias que tenemos, no nos podemos juntar todos en una plaza y levantar la mano por cada iniciativa. Tenemos representantes para eso, pero hay un momento
en el que hay democracia directa, que es cuando elegimos, cuando son las elecciones. Ahí votamos todos. ¿Tenés más de 16 años? Votás. Entonces, ni el Código Penal ni la Constitución están por encima de la soberanía popular, porque la soberanía popular es la que hace la Constitución y la soberanía popular es la que puede modificar la Constitución. Entonces, por encima de la soberanía popular, nada. Y cuando se expresa sin intermediarios, sin representantes, la soberanía popular, cada vez que votamos. Entonces, la conclusión a la que llego es que eventualmente la privación, la inhabilitación para ejercer cargos públicos puede ser exclusivamente respecto de aquellos que no son consecuencia de una elección popular. Vos podés poner inhabilitación a una persona para que sea ministro, pero no se la podés poner para que sea presidente, vicepresidente, senador, diputado, jefe de gobierno, gobernador, legislador, diputado provincial, senador provincial, intendente, comunero, bueno, todo lo que se vota, digamos. Esa es la conclusión a la que llegamos a partir de esto. Y esto, hoy por hoy, es importante porque lo que estamos viendo es, a nivel de Sudamérica, esto se repite, lo vemos, la repetición lo vemos en todos lados. No sé si vos sabés que en Ecuador hay una causa de los cuadernos. Ni siquiera hay creatividad. Haceme una distinta, no me hagas una causa de los cuadernos. Y esto, ni siquiera nos tenemos que ir a otros países. ¿Podemos? Ahí también es con fotocopia. No, bueno, sí, no sé bien. Pero digamos, en la época de Irigoyen, cuando es destituido por un golpe de Estado, se lo acusaba de corrupto. El principal testigo en contra de Irigoyen fue su chofer, su cochero. Y aseguraban que en la casa que Irigoyen alquilaba en la calle Brasil, había lingotes de oro en las paredes. ¿Te suena? Cuando lo destituyen, cuando se hace el golpe de Estado contra Irigoyen, va una turba enfurecida a buscar los lingotes de oro en la casa que alquilaba, ni siquiera era la casa de Irigoyen. Arrancaron las paredes, no apareció ningún lingote de oro. Sí, claro. Y a veces nos olvidamos cómo cierta prensa, porque pensamos que esto es algo nuevo. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que ha recrudecido mucho en el último tiempo, cuando ciertos sectores se dan cuenta que ya no pueden acceder al poder por los golpes de Estado y que tienen que hacerlo por los métodos convencionales. Tienen que ganar elecciones. Entonces necesitan el lawfare, necesitan que Lula no sea candidato, necesitan que Evo no sea candidato, necesitan que Correa no sea candidato. Entonces, si nosotros, si hacemos un poco de memoria, nos acordaríamos que un periodista, que sigue siendo periodista al día de hoy, le hizo mucho daño a Alfonsín. Me toca estar en un programa de televisión en el aniversario de Ilia, el aniversario de la muerte de Ilia, y lo llaman, mientras yo estaba ahí hablando o sea, viste que hacen un llamado en el medio, te tienen ahí un rato, vos hablas unas cosas, te preguntan, te pelotean, y en el medio meten la llamada con Ricardo Alfonsín. Entonces el periodista, era Mauro Viale, el periodista, le dice, ni Ilia ni su papá tuvieron denuncias por corrupción. Cuando termina de decir eso, bueno, hablan un rato y digo, Mauro, perdóneme, usted no se acuerda, pero un periodista de este canal, cuyo nombre no voy a decir, porque con el apellido alcanza, Majul, dijo de Alfonsín que era traficante de armas con Guy Faraón y que lavaba dinero con el banco BCCI. No se probó nada de eso, pero el daño que le hizo a Alfonsín fue enorme, y fue Majul, un periodista que hoy sigue fuerte, haciendo daño, ¿no? Porque ese es el tema, ¿no?
se ha inventado hasta la frase de la posverdad. Ya no importa ni que sea verdad. Ya no importa. Es la posverdad. Bueno, no sé qué tiempo tiene esto, Juan Pablo. Es el primero en el que yo participo. Nos queda, todavía tenemos 10 minutitos, calculo. Bueno, las ideas centrales son: no puede un puñado de jueces imponerse a la voluntad popular, porque el pueblo es soberano. Y el pueblo soberano se expresa sin intermediarios, porque hasta pudimos sacar en el año 94 el colegio electoral, se expresa cada 2 años para elegir legisladores y cada 4 años para elegir los miembros del Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal. Entonces, tenemos que pensar también en el poder judicial que nosotros queremos. Si vos sabés que hay muchas encuestas que ponen al poder judicial como el órgano entre el 70 y el 80% de imagen negativa del poder judicial. Entonces, la justicia federal tiene mucho que ver con eso. Si yo te pongo, yo tengo 3 causas que son los FER. Necesitamos un par de horas más, pero digamos, ahora estamos ya con los alegatos en la causa de Lázaro Báez. Lázaro Báez, 4 años preso, lleva 4 años preso. 4 años preso. Acusado, a ver, lavado de dinero. El lavado de dinero. Después de la falla le salió justamente la prisión entre la PASO y la elección, ¿no? Mirá qué momento, una situación rarísima también, porque dicen que se estaba escapando del país y llegó a Aeroparque y estaba toda la prensa, todo el mundo sabía dónde iba a parar, ¿no? Pero el tema es, el lavado de dinero, vos tenés que tener un delito previo, en el cual generás el dinero y vos lo tenés que lavar. Si yo de golpe tengo un montón de plata y no tengo manera de justificar de dónde sale la plata porque yo soy un narcotraficante, ¿no? Entonces tengo plata, tengo que buscarle la vuelta para que esa plata meterla en el sistema y que parezca lícita. ¿Cómo conseguía la plata Lázaro Báez? Tenía una cadena de trata de personas con fines de prostitución, era contrabandista de armas, era narcotraficante. ¿De dónde sacaba la plata Lázaro Báez? De la obra pública. Entonces la hipótesis es que Lázaro Báez conseguía la plata limpia, la ensuciaba y después la lavaba. Te puedo contar también de la causa de... La causa de debido, estoy también en esa causa. La yacimiento carbonífero Río Turbio. Demonizan un emprendimiento que le puede dar a la Patagonia entre 400 y 700 años de energía eléctrica con nuestro carbón. No lo dejan destruirse eso, porque vos imaginás, estamos hablando de Río Turbio, estamos hablando de la cordillera, el sur. Si vos dejás el auto en la puerta de tu casa 2 años sin hacer nada, se hace pelota el auto. Imagínatelo en la base del Cerro Catedral, imagínatelo más al oeste y más al sur. Dejaron arruinar el yacimiento carbonífero Río Turbio y después nosotros terminamos comprándole gas. Hacíamos, en vez de hacer electricidad con nuestro carbón, comprábamos gas a Chile para hacer electricidad. ¿Sabés dónde tiene Chile los yacimientos gasíferos? No. En Perú. No tiene gas. Lo compraba a terceros países y nos lo vendía a nosotros al triple que lo vendía al triple que nos vendía Evo. Pero vos fijate, para eso hubo que meter preso a Debido, meter preso a Barata. Atanasio Pérez Osuna, el intendente de yacimiento, un diputado, un tipo que lo eligió el pueblo para ser diputado, como es Julio Debido. Un intendente, Atanasio Pérez Osuna, que nadie lo conoce, pero lo eligió el pueblo para ser el intendente del pueblo. ¿Cuándo recuperó la libertad Atanasio Pérez Osuna? Cuando se le terminó el mandato. Lo metieron preso los 4 años que duró el mandato de él. Y ni que hablar, hay otras que son ridículas. Memorando de Irán es una causa absolutamente ridícula.
la causa de dólar futuro. La causa de dólar futuro es el paradigma de la oferta. Dólar futuro en todo caso se la tienen que aplicar a todos. O sea, mientras exista dólar futuro vale igual para todos. Pero aparte, yo vendo dólar futuro, ¿no? El dólar futuro es un activo financiero, se puede vender trigo futuro, es un negocio especulativo. Yo me pongo de acuerdo con vos, digo, a ver, si el dólar, yo te vendo $1.000 el 1 de enero a 100 pesos cada dólar. Vos me decís, listo, acepto. Y cuando llegamos al 1 de enero vemos cuánto está el dólar. Si el dólar está más de 100 pesos, ganaste vos. Si está menos de 100 pesos, gané yo. ¿Por qué hacía eso el Estado? Porque es una manera, el Banco Central lo que hacía era mandar una señal a los mercados de cuánto iba a estar el dólar unos meses después. Cada vez que hizo eso el Banco Central ganó. La única vez que perdió fue cuando fue la corrida que hizo Shell, que hizo Aranguren, que con unos pocos millones compró por encima del valor de mercado, ¿no? Y ahí sí se perdió en esa, pero había ganado siempre el Banco Central. Ahora, los que devalúan no fueron los que emitieron el dólar futuro, fue el gobierno nuevo. Cuando se averigua quién había comprado dólar futuro, no fueron los funcionarios anteriores, eran los funcionarios del gobierno nuevo. ¿Y quién estaba procesado y elevado a juicio? Los funcionarios del gobierno anterior. Esa causa ya se cayó, pero era ridículo y siguieron vendiendo dólar futuro. Ese sí que es el negocio del siglo. Sí, maravilloso. Pero así hay 1000. Y cuando la gente, es increíble cómo la prensa te puede engañar hasta cuando... Sí, ahí hay un rol de la prensa que es vital, porque justamente te machacan con determinados temas. Y hay gente que considera que se informa de distintos medios porque lee Clarín, escucha Radio Mitre y mira TN. Entonces, claro, cuando la gente te dice que se informa de esa manera y que ve distintos medios, vos decís, no, flaco, están mirando exactamente lo mismo, solamente que por escrito lo mirás y lo escuchás, pero es lo mismo. Bueno, es así. Mirá, yo doy este ejemplo siempre que hablo de este tema, ¿no? Porque la prensa te miente hasta cuando te dice la verdad. Vos me decís, bueno, no, la prensa te miente cuando te miente. Cuando te dice la verdad no te miente, no. La prensa te miente hasta cuando te dice la verdad. Ayer apareció una noticia que decía que paradójicamente que Argentina hablaba mal de Suecia. Suecia tiene menos muertos por coronavirus que Argentina, ¿no? Es la verdad eso. Pero está faltando un dato. ¿Cuántos habitantes? 10 millones. Tienen el 20% de habitantes que tenemos nosotros. Nosotros tenemos cerca de 50 millones de habitantes. Si tenemos la misma cantidad de muertos, ellos tienen el quíntuplo de muertos cada 100.000 habitantes. Pero esta es más fuerte. Esta te va a gustar, Juan Pablo. Yo te voy a decir una noticia y vos me tenés que decir si es una buena noticia o una mala noticia. Quiero que sepa la gente, las 26 personas que nos están viendo por Instagram y no sé cuántos hay, también estoy transmitiendo por Facebook. Quiero que todos hagan este ejercicio. Imagínate una tapa de un diario que dice, según un informe de la Unión Industrial Argentina, el 40% de las empresas no tomará más mano de obra durante el año 2021. ¿Es una buena noticia o una mala noticia? Bueno, depende cómo la quieras ver, porque en principio parece una mala, pero eso significa que el 60 sí. Vos estabas atento, pero si uno no te hace todo el entre, si yo no te hago todo el entre, vos decís que 40% de la empresa no va a tomar mano de obra. ¡Qué mala noticia! Bueno, ¿y qué va a hacer el 60%? Si el 40% no toma, el 60% ¿qué va a hacer? El 60% va a tomar. La noticia es que el 60% de las empresas va a tomar más mano de obra. Es decir, ¿por qué digo que te mienten hasta cuando te dicen la verdad? Porque exponen la realidad de una manera de generar en vos una reacción contraria a la que deberías tener. Esto es neurociencias. Esto es
la aplicación de las neurociencias a la sociología electoral. ¿Por qué? Y porque saben que ya no pueden llegar al poder con los golpes de Estado. Entonces tienen que ganar elecciones. Y recurren a empresas que se fijan en tu perfil de Facebook a ver qué te gusta, qué cosas, qué noticias te gustaría recibir. Entonces, de golpe, una persona de la Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos recibe la noticia de que Hillary Clinton, si es presidenta, va a poner restricción a la tenencia de armas. Entonces, ¡oh! ¿Me entendés? Entonces se segmenta, te bombardean. Piqui, 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 piqui. ¿Te acordás de la propaganda del pajarito? Te bombardean con información y terminan manipulando con esto que nosotros llamamos el lawfare, la sociología electoral. Entonces vos tenés gente, también hay unas cuestiones que son aspiracionales entre los argentinos, ¿no? Es muy triste que nos falte conciencia de clase. Vos sabés que la frase cosa de negro, ¿escuchaste la frase cosa de negro? ¿Sabés de dónde viene? Los esclavos afrodescendientes en la Argentina, o africanos, tenían un trato distinto al resto de América, ¿no? Sobre todo el esclavo urbano. El esclavo urbano era una persona que era considerada prácticamente un miembro de la familia y recibía regalos, propinas recibía. Entonces el esclavo durante su vida podía juntar tanta plata como para comprar su libertad. ¿Qué hacía el esclavo? ¿Compraba su libertad? Se compraba un esclavo. El esclavo se compraba un esclavo. Entonces, esclavo, que me compré este esclavo, a él lo mando a cepillar, a limpiar el caballo, y lo manejo yo. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué problema tenemos muchas veces? Imitamos la conducta de que nos oprime. En vez de comprar nuestra libertad, compramos otro esclavo para poder mandarlo como nos mandan a nosotros. ¿Me entendés? Eso es la falta de conciencia social. Y terminamos peleando. Todos somos Vicentín, cuando Vicentín nos choreó miles de millones de dólares. Pero bueno, quiero agradecerte, Juan Pablo, esta iniciativa y poder haber transmitido las ideas respecto de este tema, que es un tema, me parece muy interesante, sobre el que hay que trabajar, porque es algo que golpea en este momento a las democracias de toda América Latina. Y para cerrarlo, yo creo que esto va a tener justamente un punto final en tribunales internacionales, no va a quedar otra. Tenemos grandes problemas también ahí. La ONU está un ñato que se llama Acevedo, un uruguayo, que es la ONU, bueno, dentro del sistema de la ONU, la OEA. Dentro del sistema de la OEA está San José de Costa Rica, y tenemos ahí a un tipo que en alguna medida, y que se acaba de conseguir ser reelegido, que es el responsable del golpe de Estado en Bolivia. Además, si bien la Corte Interamericana es muy prestigiosa, tiene miembros de la talla de Zaffaroni, el drama es que la comisión, que es la instancia previa, digamos, lo que dice qué llega y qué no llega a la Corte, está en manos de los norteamericanos. Esos mismos que dicen que no hay democracia en Venezuela. Bueno, la verdad que soy pesimista. No creo que lo podamos solucionar ni con... ¿Qué va a ser? Bien, bueno, ahora sí, tengo el segundero corriendo para atrás, nos queda menos de un minuto, así que bueno, te agradezco, clarísimo. Ahí se vieron varios alumnos tuyos, ex alumnos, justamente haciendo mención a esto, a la claridad de tus conceptos. Bueno, te agradezco y bueno, perfectamente podemos hacer otra en poco tiempo. Cuando usted guste. La semana que viene, la otra. ¿Vale? Dale. Bueno, muchas gracias por todo. Un saludo cordial. Bueno. Un abrazo.